8 de junio y en plena Copa América de todos nuestros países latinoamericanos, dar las gracias porque sacamos este tiempo para actualizarnos en algunos temas y agradecer a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Guayas, al doctor Gabriel León por su invitación a participar en este evento y vamos a realizar una pequeña actualización y bueno, ver qué estamos haciendo en embarazos múltiples monocoriales en cuanto a terapia fetal. Esta charla ustedes la pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Ahí pueden ver las direcciones y las pueden consultar, no solamente esta, sino que van a encontrar muchos temas de actualidad para los pacientes, como también para muchos colegas médicos. Cuando me invitan al curso de actualización en ginecología del doctor Luis Hidalgo Guerrero, me sorprende de la gran organización que tienen y que tienen salas totalmente virtuales para esto. Así que nuevamente, muchas gracias y para mí es un placer siempre estar en Guayaquil y pronto podremos estar nuevamente personalmente. Cuando hablamos de embarazo múltiple, primero que todo tenemos pues que hacer la categoría entre monocigóticos y disigóticos y sabemos que el embarazo monocigótico ha permanecido invariablemente en 4 por 1000 nacidos vivos, mientras que la incidencia de los disigóticos que tienen muchísimas menos complicaciones, pues con el pasar del tiempo va en aumento, principalmente dos cosas. La mayor edad de las mujeres para buscar gestación y la segunda, los tratamientos de reproducción asistida, aunque cada vez estos tratamientos pues controlan mayor su calidad en cuanto a tener embarazos únicos. En estos embarazos monocoriales, pues sabemos que un pequeño grupo, aquel donde ocurre esta división antes del tercer día, pues van a tener el comportamiento igual al embarazo disigótico. Dos placentas, dos sacos, mucho menor cantidad de complicaciones. Y de ahí en adelante, pues sabemos que en la primera semana, hasta los más o menos 9 días, vamos a tener ya lo que es el embarazo monocorial diamniótico, que es el que nos vamos a dedicar específicamente. Y bueno, hasta los 10, 11 días los monomonos. Después vamos a tener entonces ya lo que son los bebés unidos, las duplicatas. Y a medida que esta división tarda más tiempo, pues mayor van a ser la cantidad de complicaciones que nosotros vamos a encontrar. Entonces, de estos todos embarazos unicigóticos, debemos tener en cuenta que un tercio, el 33%, pues vamos a tener un embarazo bicorial que va a tener el comportamiento del embarazo disigótico y vamos a tener un 30% más que ya vamos a tener el embarazo monocorial biamniótico. Y de ahí en adelante, pues ya va a ser los monomonos o los siameses, dependiendo del momento de la división de esto. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En el embarazo bicorial biamniótico, en el monocorial biamniótico y en el monocoriónico monoamniótico, principalmente en el embarazo monocorial monoamniótico, que es el que nos va a llevar gran parte de esta charla. Las complicaciones, como vemos, son mayores desde todo punto de vista, desde el ingreso a unidades de cuidados intensivos, desde el resultado perinatal, desde la adaptación de estos neonatos al momento de nacer y las secuelas neurológicas que pudiesen quedar dependiendo si tenemos embarazos monocoriales o embarazos dicoriales. Como ustedes lo pueden ver, pues el embarazo monocorial va a tener una gran cantidad de complicaciones respecto al embarazo que tiene dos placentas. No solamente en complicaciones y en resultado perinatal, sino en sobrevida. Y vemos cómo la sobrevida de los embarazos dicoriales puede ser muy parecida a los embarazos únicos. Y miren la sobrevida importante o la caída en esta sobrevida
en los embarazos que son monocoriales, donde las complicaciones pueden estar muy al final del embarazo, y de ahí que a las 38 semanas la sobrevida disminuye de forma muy importante, a las 37 prácticamente, y de ahí casi que selectivamente estamos culminando estos embarazos entre semana 36 y 37 que no tengan ningún tipo de complicación. Y si tienen algún tipo de complicación, síndrome de transfusión fetofetal, restricción de crecimiento selectiva de alguno de los fetos o cualquiera de estas, pues ya independizamos cada caso para tomar la decisión de qué momento terminar este embarazo. ¿Y cuáles son las complicaciones que nosotros tenemos? Discordancia de peso, que pues es normal, muy raro que los bebés vayan a tener una concordancia uno a uno, la restricción de crecimiento selectivo de unos fetos, el síndrome de intrafusión fetofetal, los gemelares discordantes, un gemelo sano y otro gemelo con malformación que también está aumentado, en los embarazos mono-mono el enredo de cordón y si ya es más tardío, pues la fusión entre gemelos, que es lo que corresponde a las duplicatas. Y miren que cada patología la podríamos ver desde un punto de vista individual, pero muchas de estas también confluyen unas en otras porque la etiología y la fisiopatología prácticamente es la misma. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento en embarazos múltiples, miren el comportamiento y cómo se van quedando los embarazos si yo tengo un embarazo sencillo o si tengo un embarazo con 2 bebés o si tengo un embarazo con 3 fetos. El momento o el punto de corte en la diferencia de pesos de ellos, simplemente por un problema físico de aporte y de capacidad física de la madre, a las 28 semanas comienza a presentarse ya la diferencia importante en el peso y en el crecimiento, en el estado pondoestatural de un futuro de estos bebés, si es un embarazo sencillo o si es un embarazo múltiple. Semana 28 entonces lo consideramos como ese punto de corte o declive en estos. Pero la placenta también va a tener una mayor relación en cuanto al momento del nacimiento. Nosotros con una placenta y con un bebé pues llegamos a un embarazo término 39, 40 semanas. Mientras que en promedio si tenemos 2 placentas o tenemos 2 bebés más que 2 placentas, estaríamos llegando a 35, 37 semanas. Y esto, como les digo, va a depender si esos 2 fetos se encuentran con una placenta o con 2, y si son 3, pues ya tenemos prematuros de 32 semanas, y si son 4, estamos escasamente llegando a la semana 30. Por eso explicarle a las mamás cuando se emocionan tanto de querer tener un embarazo múltiple en su gestación, la tragedia que esto significa. Y es que los embarazos múltiples, desde el punto de vista médico, los podíamos o los podemos ver como si fuera un acto iatrogénico en el embarazo, por el aumento de complicaciones, de prematurez, de malformaciones, de complicaciones maternas, preeclampsia, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y todo lo que ustedes quieran. O sea que no es para celebrar nunca tener un embarazo múltiple o que te den esa noticia de un embarazo múltiple. El 95% de los embarazos múltiples van a tener una diferencia que está entre un 15 y un 25%. Y solo un 5% de estos embarazos va a tener una diferencia mayor al 25%. Por eso es preciso y es claro tener el concepto de cuándo hacer un diagnóstico de un RCIU selectivo. Porque yo podría pensar, solamente el 5% me va a hacer un RCIU selectivo porque tiene una diferencia mayor del 25-30% y el otro 95% no me lo realizaría. Pero podemos tener diferencias de peso menores, pero con una alteración del Doppler o una alteración crítica del Doppler, donde ya puedo hacer un diagnóstico de un RCIU selectivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, crecimientos por debajo de percentil 10 con alteración del Doppler, una diferencia de peso entre el 20 y 25% con alteración del Doppler, o incluso puede ser menor, pero recordemos que esto es evolutivo. Yo puedo captar el bebé o los fetos con una diferencia del 15 o el 20% y que muy seguramente
en el tiempo se va a ir incrementando ese valor. O una diferencia de peso mayor del 30 o el 35%, aún con Doppler normal. Y sobre todo en embarazo monocorial, que sería un RCIU así puro, muy difícil poderlo ver, porque por lo general siempre vamos a ver una alteración hemodinámica de estos casos monocoriales. Pues básicamente lo explicamos por dos cosas: o un trofismo placentario, que la placenta, tenemos una sola placenta y la placenta no va a estar dividida en la mitad, y la mejor perfusión de la placenta que quede más cerca del cordón, pues ese feto va a tener mayor aporte de oxígeno y nutrientes. O lo otro, que es lo que más nos está ocurriendo, son las comunicaciones vasculares, donde podemos tener comunicaciones superficiales y comunicaciones profundas, donde un feto está compartiendo la vascularización con su hermano. Y la importancia de poder determinar o de poder realizar un diagnóstico temprano en un RCIU selectivo es poder ofrecer una terapia invasiva o un adecuado seguimiento para evitar las complicaciones en este tipo de gestación. Posteriormente les voy a mostrar lo que estamos haciendo y la terapia que estamos utilizando en complicación. Como les dije, muchas de estas patologías confluyen unas y otras. Aquí podemos ver un ejemplo de un RCIU selectivo, un bebé de 3 kilos y el otro escasamente llegó a 1900 gramos, un RCIU selectivo de un embarazo monocorial. ¿Y qué hacemos en estas patologías? Bueno, tenemos que de una u otra forma hacer intervención invasiva, y ya sabemos pues que se han descrito múltiples tipos de intervención, desde el amniodrenaje descompresivo, desde la utilización de medicamentos, pero sabemos que lo único que nos va a evitar la gran morbilidad y complicaciones tardías es la fotocoagulación láser en este tipo de gestaciones. O sea que hoy en día debemos realizar fotocoagulación láser, y no se justifica que en ningún sitio no se disponga de esta posibilidad. Entonces, este síndrome de transfusión, pasando a la otra gran complicación y dejando un poco el RCIU selectivo, donde tenemos una etiología que se comparte entre ambos fetos, tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal, donde pues es una complicación exclusiva de los embarazos monocoriales, y el primer diagnóstico siempre lo estamos realizando por la diferencia en el líquido amniótico entre uno y otro feto. Un polidramnios y un oligohidramnios ya me está diciendo que podemos estar ante un diagnóstico de un síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un flujo sanguíneo desbalanceado en esa placenta entre ambos cordones, donde vamos a tener un feto receptor y un feto donante, y si nosotros no logramos cerrar esas comunicaciones vasculares de la placenta, llámense arterioarteriales, venovenosas o arteriovenosas, sean superficiales o profundas, pues este síndrome de transfusión feto-fetal va a evolucionar también en el tiempo, y no vamos a pasar de una diferencia de líquido que es un estadio 1 a tener un óbito de uno o de los dos fetos en un estadio 5, según la clasificación de Quintero que ya pues, todos conocemos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, anastomosis superficiales o anastomosis profundas, y lo que hacemos es un barrido selectivo de esa placenta cuando hacemos terapia invasiva, y hacemos una fotocoagulación láser selectiva y secuencial de estos vasos para evitar las complicaciones intraoperatorias y el resultado perinatal posterior en estos fetos. Ahí vemos ejemplos de placenta donde vemos la membrana divisoria, que por lo general la membrana divisoria no es la misma, no es el mismo ecuador hemodinámico donde encontramos las anastomosis, y esta es la placenta de un feto que le realizamos fotocoagulación láser por un síndrome de transfusión feto-fetal, y es la placenta al momento del nacimiento, y ahí podemos observar también la diferencia en los cordones umbilicales del feto donante y del feto receptor.
Entonces, la clasificación que tenemos, estadio 1 de Quintero, diferencia de líquido amniótico entre 1 y 2, el estadio 2, pues la ausencia, presencia de vejiga, el estadio 3, la alteración crítica del Doppler de cualquiera de los dos fetos, del donante o receptor, estadio 4, pues cuando ya vemos que hay una falla cardíaca, que ya la aurícula derecha está dilatada, que hay ascitis, que hay hidrofetal, y estadio 5, pues ya es la ausencia de actividad cardíaca y es el óbito fetal. La terapia, pues lo que les mencionaba, pero pues lo que hacemos es la terapia láser. Se habla de hacer amniodrenajes seriados en estadio 1 o en estadio 2, ha habido mucha controversia, pero en los centros que cuenten con la tecnología y con el personal entrenado, tan pronto hacemos el diagnóstico, la indicación es realizar inmediatamente la fotocoagulación láser. Oclusión del cordón umbilical, sí, en algunos casos específicos, principalmente en restricciones de crecimiento intrauterino muy severas, donde ya nosotros vemos cambios no solamente a nivel cardíaco, sino incluso a nivel del sistema nervioso central, donde las secuelas y el pronóstico va a ser muy malo, podríamos tomar la decisión de una oclusión de un cordón umbilical. Pero como les digo, siempre hacemos fotocoagulación láser secuencial selectiva de vasos comunicantes y la oclusión del cordón lo realizamos solo para casos muy específicos. Vemos ejemplos de láser donde encontramos anastomosis superficiales y lo que hacemos es una fotocoagulación de estas mismas. Por lo general, y está descrito en la literatura, encontramos entre 2 y 3 anastomosis. Encontrar 4, 5 o más de estas es muy, muy, muy raro que lo veamos en un síndrome de transfusión fetofetal. Ejemplo, bueno, este video no está corriendo muy bien. Pero el síndrome de transfusión fetofetal lo podemos diagnosticar también desde etapas muy tempranas, como en el primer trimestre. Ejemplos, miren, RCIU selectivos, miren la circunferencia abdominal de la gráfica del lado izquierdo del feto con el RCIU y del feto donante, ustedes ven que es más del doble, y en estos casos, en este caso precisamente no hicimos ligadura de cordón, hicimos terapia láser. Ejemplos de placentas, necrosis de cotiledones después de hacer una fotocoagulación láser, que también lo podemos encontrar al momento de realizar la cesárea al final de la gestación. Diferencias de peso importantes entre ambos fetos. Dentro de todas estas complicaciones de los embarazos monocoriales, tenemos la secuencia TRAP o tenemos el gemelo acárdico. Es una complicación importante donde tenemos un feto bomba y donde tenemos otro feto que tiene un vaso nutricio directo del cordón del feto sano. Este vaso nutricio al final pues va a producir una falla cardíaca en el feto bomba, en el feto sano, y va a llevar a la muerte y a secuelas neurológicas importantes. En estos casos, ¿qué es lo que hacemos? Pues cortar o quitar esa anastomosis directa del cordón al feto sano. Siempre o la gran mayoría lo vamos a encontrar en embarazos monocoriales, en 10 por cada 10.000 monocoriales, no es muy frecuente y podría estar presente muy raro en embarazos dicoriales, tan solo de 2 por 10.000 embarazos dicoriales. ¿Qué es lo que vemos? Entonces ahí ustedes pueden ver que hay un flujo arterial ingresando al feto acárdico o hemicárdico directamente de un vaso nutricio proveniente del feto sano. Entonces, en esta secuencia, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, un vaso que viene directamente del gemelo bomba al gemelo acárdico es un vaso arterial y lo que hacemos es localizar este vaso y hacer una ligadura del vaso. Por lo general hacemos un nudo de cordón y realizamos un corte a nivel de este vaso nutricio. Aquí podemos ver un ejemplo de un embarazo con dos placentas, pero uno de los sacos era monocorial diamniótico con un feto que tenía una hemicardia.
Se le hizo el procedimiento, se cortó el cordón, pero a los 3-4 días la paciente hizo un trabajo de parto prematuro y terminó perdiéndose esta gestación. Falla cardíaca, muerte intrauterina y parto pretérmino en caso de que hagamos un manejo expectante, de ahí la importancia de hacer terapia fetal y de hacer el diagnóstico a tiempo. Nuevamente, es un flujo arterial ingresando a un feto acárdico. O sea, si usted ve la arteria y ve que el flujo va ingresando al feto acárdico, recordemos que está ingresando flujo venoso, no tiene por qué ingresar un flujo arterial a este feto. Diagnósticos muy tempranos, miren, consecuencia TRAP también, ya alteración del ducto venoso, un feto normal, un feto acárdico, y miren que tan temprano como en la semana 12 o semana 13 ya vemos repercusión hemodinámica sobre el feto sano, sobre este feto acárdico. O sea, de no hacer nada, la mortalidad es muy alta. Más ejemplos, nosotros hemos realizado unas técnicas de sustancias esclerosantes a nivel de este vaso nutricio y tenemos buena experiencia, tenemos bastantes casos con sustancias esclerosantes o con ligadura de cordón para favorecer o para quitar esa anastomosis directa a este feto. Muchos más ejemplos y miren, ausencia totalmente de flujo en ese feto y al momento del nacimiento pueden ver en la parte inferior la placenta, una placenta totalmente normal, y ahí quedó el feto acárdico en su bolsa. Miren que dejó de crecer, un feto de papiráceo, y el otro feto llegó a término a un embarazo de 37 semanas. Gemelar monocorial monoamniótico es sumamente extraño ver este tipo de patologías. Nosotros somos sitio de referencia en el Caribe colombiano y les puedo mencionar que vemos 1 o 2 al año. Muchas veces hacer el diagnóstico es más casualidad y la mortalidad es muy alta. Cuando terminamos el embarazo, a las 28, a las 30, a las 32, cómo es la sobrevida en nuestras UCIs, cómo es la sobrevida en las UCIs sin secuelas neurológicas. Bueno, es un dolor de cabeza tener un embarazo monocorial, monoamniótico. Esto es casualidad. Nosotros cada vez que vemos monocorial, monoamniótico y llegamos después de la semana 28, le hacemos Doppler semanal, pero ustedes saben que podemos hacer un Doppler hoy y al otro día tener un enredo de cordón y ovitarse los fetos. 32 semanas, vimos el cordón, le pusimos Doppler, color, vimos que había un enredo de cordón, lo pasamos inmediatamente a cesárea y miren lo que encontramos. Los dos cordones con un nudo verdadero de cordón umbilical, que bueno, nos favoreció la suerte y estos dos fetos nacieron bien, estuvieron en unidad de cuidados intensivos y salieron bien para su casa. Pero muy probablemente si se hubiese ido la señora o hubiese sido citada al otro día, probablemente habíamos encontrado los dos fetos ovitados. Conclusiones. Lo más importante, una buena ecografía al principio del embarazo para establecer la corionicidad del embarazo. Si usted se encuentra ante un embarazo dicorial, puede estar tranquilo. Y si se encuentra con un embarazo monocorial, ojalá sea un monocorial diamniótico, que podemos ofrecer bastantes alternativas de manejo. El seguimiento siempre es importante. En estos embarazos monocoriales hacemos un seguimiento con Doppler cada 2 semanas y en el momento en que tengamos un diagnóstico, si es temprano, podemos hacer terapia láser y si es tardío, pues lo que estamos haciendo es seguimiento para definir en qué momento hacemos terapia fetal, como neuroprotección fetal, maduración pulmonar y la culminación de la gestación. Bueno, darle las gracias a todos ustedes por esta invitación y para mí siempre será un placer estar, así sea de forma virtual, con todos mis amigos de Guayaquil. Recuerden buscarnos en nuestras diferentes redes sociales y bueno, por ahí también muchas dudas, muchas preguntas, con el mayor de los gustos estamos para colaborarles. Muy amable.